Saludos hermanos, bienvenidos a Meditaciones Divinas. Hoy con el título número 48, Tercer Desposorio, el desposorio de la cruz. Ahora, volviendo de nuevo, diré que mientras Jesús se dignaba hablarme, muchas veces de su pasión, trataba de predisponer mi alma a la imitación de su vida, diciéndome: esposa mía, además del desposorio ya cumplido, nos queda ahora por hacer otro, llamado desposorio de la cruz. Sepas que las virtudes se vuelven dulces y amables cuando son animadas y fortalecidas en el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, los oprobios, los dolores, la pobreza, la enfermedad y todo género de cruces entraban en la categoría de una verdadera confusión, infamia, pero desde que fueron sufridas por mí, todas llegaron a ser santificadas y divinizadas por mi contacto, de modo que cambiaron de aspecto, en cuanto que se hicieron dulces y gratas. Y el alma que tiene la ventaja de poseer alguna de ellas se estima más que honrada, y esto porque ha recibido mi divisa, haciéndose así hija de Dios. En cambio experimentaba lo contrario, quien mira y se detiene en la corteza de la cruz, pues encontrándola muy amarga, toma disgusto de ella y se lamenta, ya que la recibe como si le fuese dada sin razón. Pero quien ha penetrado adentro, encontrándola muy gustosa y saludable, forma en ella su felicidad. Esposa mía, no ansio otra cosa que crucificarte cuanto antes, ya sea en el alma, ya sea en el cuerpo. Mientras Jesús se expresaba, así sentía yo que se me infundían tales ansias de ser crucificada con Él, que muy a menudo repetida: Jesús mío, amor mío, crucifícame pronto contigo. Y cuando Él regresaba, la primera pregunta era acerca de las penas y los dolores de mis pecados y la gracia de ser crucificada con Él. Y me parecía que si obtenía esto, podría estimarme lo más satisfecha, porque creía que con esto lo obtendría todo. Una mañana, finalmente, mi amantísimo Jesús se presentó delante de mí en forma de crucifijo y me dijo que quería verdaderamente crucificarme con Él. Y mientras decía esto, vi que de sus sacratísimas llagas salían rayos de luz en los que me descubrían los clavos que se dirigían hacia mí. Entonces era tan grande el deseo de que Jesús me crucificase, que me sentía consumir toda por el amor de padecer. Pero en ese momento fui sorprendida por un gran temor que me hizo temblar de pies a cabeza y comenzar luego a sentir tal anonadamiento de mí misma, que me creí del todo indigna de recibir tan rara gracia, por lo cual ya me atreví a decir: Señor, crucifícame contigo. Jesús, entre tanto, parecía esperar mi consentimiento para continuarme tan señalada gracia. Y permanecí un rato en este conflicto, pero mientras en lo íntimo de mi alma sentía un deseo tan grande y ardiente de pedir esta gracia. Por otra parte, sentía toda mi indignidad y la naturaleza que temblaba con temor y espanto. Se abstenía de pedir a Jesús el ser crucificada. Y en este estado de ánimo, mi amado Jesús me incitaba intelectualmente a aceptar esta gracia, al punto que, conociendo entonces su querer, me animé a decirle: Esposo santo y crucificado amor mío,
Te ruego que me concedas al fin la gracia de ser también yo crucificada contigo, y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer exteriormente ninguna señal de la gracia que me haces. Sí, dame pronto todo tu sufrimiento y dolor, dame tus llagas, pero que todo lo que pueda sobrevenirme quede oculto a los demás y que solo lo conozcamos tú y yo. Y así me fue otorgada la gracia solicitada, y al momento aquellos rayos de luz, junto con los clavos, se desprendieron de Jesús crucificado y vinieron a herirme en manos y pies, mientras otro rayo de luz más resplandeciente, junto con una lanza, vino a traspasarme el corazón. ¿Quién podría explicar mi gran contento y al mismo tiempo mi dolor? Sobre todo otro dolor que experimenté en aquel feliz momento, al igual que el gran temor y temblor que poco antes había invadido mi alma. Fue grande la paz, el contento y el dolor que experimenté. Y este último fue tan agudo, y lo sentía en las manos, en los pies y en el corazón, que me hacía presentir ya la próxima muerte. Sentía que los huesos de las manos y los pies se rompían en pequeñísimos pedazos, porque experimentaba la acción del clavo dentro de cada herida. Pero no puedo menos de afirmar también que esas llagas se procuraban tan dulce contento que no sé expresarlo con palabras, y mi asombro se hizo vivísimo al sentir que se me comunicaba tal energía y fuerza que mientras por el dolor me sentía morir, al mismo tiempo era sostenida y fortificada por el mismo dolor, de modo que no me hacía morir. Es más, mientras exteriormente no aparecía nada, en mi cuerpo sentía los más angustiosos dolores. Y cuando vino el confesor para llamarme a la obediencia, y tuvo que aflojarme los brazos, que por la contracción de los nervios estaban petrificados, experimenté dolores mortales en los puntos donde los rayos de luz, junto con los clavos y la lanza, me habían tocado. Y el confesor mandó por obediencia que estos dolores cesasen enseguida. Y en efecto, siendo tan agudos que me hacían perder totalmente los sentidos, al instante se mitigaron en gran manera. Oh prodigio de la santa obediencia, tú has sido todo para mí. Oh, cuántas veces me he encontrado en conflicto de oposición con nuestra hermana la muerte y la obediencia, haciéndome calmar la atrocidad de toda angustia y dolor de muerte. Me restituía pronto la vida, y digo francamente que si estos dolores ante la obediencia del confesor no se hubieran mitigado en algo, difícilmente me habría sometido a la autoridad de él. Pero sea siempre bendito el Señor, que ha concedido tal poder a sus ministros, que sustraen incluso a la muerte su presa. Por eso mi aspiración es que todo haya sido de su mayor gloria y para salvación de las almas. Debo hacer notar también que cuando salía de mi mortal sopor no se veía ninguna de dichas señales en mi cuerpo, mientras que volviendo a adormecerme veía claramente impresas las llagas de mi Jesús, y así me parecía como si esas llagas de Jesús crucificado se hubiesen engastado en mis manos, pies y corazón, de tal modo que me hacían ver como si fueran las mismas de mi Jesús. De cuanto he dicho hasta aquí, todo se refiere solo al desposorio de la cruz y de las penas que sufrí en la primera crucifixión, porque las otras que sufrí en el curso de los años siguientes son tales y tantas que me sería imposible enumerarlas todas. Pero puesto que se desea que ponga algo por escrito
Referiré lo mejor que pueda las más importantes y que más de cerca me afectaron. Respecto de las ya mencionadas crucifixiones soportadas hasta 1899. Aquí vemos el desposorio de la cruz que sufrió Luisa, donde ella recibió las llagas de nuestro Señor Jesucristo, y ella pidió que no fueran visibles, y el Señor la complació. Ella sufrió cada una de las llagas de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, y en santa obediencia fueron calmadas por el confesor. Aquí vemos la maravilla que el Señor ha dado a sus ministros, el poder que ha dado a los ministros en sus manos. Pidamos por todos los sacerdotes para que sean verdaderos sacerdotes santos y sean también ministros en el divino querer. Aquí vemos todas las maravillas que el Señor hizo en Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, como ella sufrió varias crucifixiones, y una de ellas es la que hemos visto el día de hoy, que fue en 1899, donde recibió las llagas de nuestro Señor Jesucristo y recibió el desposorio de la cruz. Pidamos a Luisa, la hija de la divina voluntad, que nos enseña a vivir en el divino querer, y desciende, oh querer supremo, y ven a reinar sobre la tierra. Y por intercesión de Luisa, enséñanos a vivir en el divino querer, y enséñanos también a entregar nuestro sufrimiento, porque el sufrimiento son los tesoros que nos llevan al cielo, no como piensa el mundo de hoy, que hay que parar de sufrir, jamás. Todos nuestros sufrimientos son verdaderas joyas, son verdaderos soles que nos van a llevar al cielo, y es la moneda que va a reinar en el cielo. Entreguemos todos nuestros sufrimientos por la conversión de los pecadores y por este reino del divino querer, para que la humanidad conozca y viva en divina voluntad. Que Jesús los cubra con su sangre preciosa en el divino querer. Muchas gracias.